No, ninguna persona es un peligro para la democracia. Es un privilegio haber cumplido Haber esa tenido esa función. oportunidad. De los privilegios se los dejo a quienes quieren lucrar con las palabras. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana. En el año 2006, estimado Lorenzo, la primera vez que Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia de México, hubo una campaña como una especie de guerra sucia que absolutamente todos los mexicanos y mexicanas recordamos, que decía López Obrador, un peligro para México. Una campaña impulsada por el PAN, por Felipe Calderón. Mi pregunta es la siguiente, derecha a la flecha. ¿Crees que López Obrador es un peligro para la democracia? No, ninguna persona es un peligro para la democracia. Lo que es peligroso para la democracia son ciertas actitudes, sobre todo ejercidas desde el poder. López Obrador creo que es uno de los constructores de la democracia mexicana y sus luchas en su momento provocaron una serie de transformaciones que fueron poco a poco modelando y mejorando nuestro sistema electoral. Después de 2006, justamente por los reclamos que se pusieron sobre la mesa en ese año, se provocó una reforma electoral que fue muy importante y que cambió radicalmente el modelo de comunicación política. Así que las condiciones de la competencia que hoy tenemos, en buena medida, también, no solo, pero también son el resultado de las protestas, de las demandas de mejores condiciones de la competencia que se plantearon en 2006. Lo que sí es cierto es que si hay alguien que se ha beneficiado particularmente de estas condiciones que se fueron construyendo, fue justamente las oposiciones y particularmente López Obrador, que luego de constituir a su partido, compitió en numerosas elecciones y ganó la presidencia de la República incuestionablemente en 2008. Tal vez la pregunta no es si es un peligro o no alguien para la democracia, sino más bien si la historia refleja si hay un compromiso democrático o no. Y cuando eres oposición y planteas condiciones de equidad en la competencia para poder acceder al poder de manera auténtica, y en el poder haces todo para que las elecciones dejen de tener esa característica de autenticidad, pues a lo mejor lo que cabe preguntarse es si hay un auténtico compromiso democrático, una vocación democrática, porque no es, digamos, las condiciones y las reglas deben ser las mismas siendo oposición que siendo gobierno. Pero pareciera que me estás platicando, Lorenzo, de alguien que cambió radicalmente de opinión. Es como dice Batman en los cómics, que eres héroe y luego vives lo suficiente para convertirte en villano, ¿no? No sé si haya cambiado lo suficiente. Creo que esa falta de compromiso democrático y con las reglas ha existido a lo largo del tiempo. Una cosa es que hayas contribuido a construir un entramado legal e institucional que garantice elecciones libres y auténticas, y otra cosa es que, pues, digamos, asumas que la democracia solamente ocurre y se recrea cuando ganas y cuando no. Esta deslealtad con el juego democrático ha existido también a lo largo de la historia, aunque no es monopolio de una sola persona. Es curioso cómo la historia de los últimos 10, 15 años de la democracia nos arrojan ejemplos de todos los partidos políticos que al haber perdido una elección dicen que no perdieron sino que les robaron. Así que, digámoslo así, parte de la cultura política mexicana, lamentablemente un triste patrimonio de buena parte de la clase política de nuestro país, es la falta de eso que en su momento Felipe González, el ex presidente del gobierno español, dijo era una de las condiciones esenciales de funcionamiento de la democracia, es decir, la aceptabilidad de la derrota. Y creo que eso es algo, digamos, es un bien escaso entre buena parte de nuestra clase política. Oye, Lorenzo, con todo respeto, estaba viendo yo unas fotografías tuyas de cuando comenzaste como consejero presidente del INE, que conste que dije con todo respeto, ¿eh? Y bueno, ha habido como un cambio bastante radical físicamente hablando en tu persona. A mí me recuerda, no sé si has visto estos memes que aparece una viejita y dice, ser contadora no es estresante, Alejandra, 25 años, ser consejero del INE es estresante, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, es una... Pero cuando uno se inscribe a estas cosas, cuando uno finalmente es designado, sabe a lo que se enfrenta. Ser titular o formar parte de un órgano que constitucionalmente tiene la misión de garantizar los derechos políticos, y esto significa, en consecuencia, controlar al poder para que el poder no distorsione la competencia democrática, pues tiene sus costos. Y luego el tiempo es implacable, ¿no? Hay
Aunque también debo decir que luego de 9 años, uno, la energía no se pierde. Dos, el gusto por lo que uno quiere y asume debe hacer, las causas en las que uno tiene que comprometerse, tampoco. Y pues mira, como siempre he sido un académico, después de 9 años yo digo que voy a ser mejor académico. Siempre me he dedicado desde hace 24, 25 años, espérame, no, desde 94. Así que pues estamos hablando de 29 años, tal vez como uno se quita la edad. Llegaré al tiempo en el que uno se quitan los años. No, desde hace 29 años me he dedicado a las cuestiones electorales. Así que ahora vuelvo a la academia, a donde pertenezco, espero siendo un mejor académico. ¿Por qué? Pues porque nadie me va a contar cómo es la democracia, cómo son los partidos, cómo son las disputas electorales, cómo es la lucha por el poder, porque lo conocí de primera mano. Así que digamos que estos 9 años sí son años de desgaste, pero también años muy enriquecedores que aquilato y valoro muchísimo. Años de experiencia. Ahora, Privilegio, diría yo. claro, por supuesto. Ahora, sales No de privilegios, un privilegio haber cumplido haber esa tenido esa función. oportunidad. De los privilegios se los dejo a quienes quieren lucrar con las palabras. Que hay bastantes dentro de la clase política. Ahora, sales del Instituto Electoral, efectivamente ya habías mencionado el tema de regresar a la academia, pero también 3 doritos después anuncias que comienzas a colaborar semanalmente con un medio digital que es Latinus, y bueno, esto genera gran controversia, pero ¿cómo? Lorenzo Córdoba, que Loret de Mola, Broso, aparece pues el presidente, la jefa de gobierno de la CDMX, y comienzan a decir, claro, ahí está, se los dijimos, Lorenzo Córdoba forma parte de la oposición, tomar esa decisión, que yo sé que a lo mejor una colaboración semanal es algo menor, pero ¿no fue de cierta manera darle la razón al presidente? Pues mira, fue ser congruente con lo que hacía antes de entrar al INE. Es decir, yo os dije desde el día 1 que entré como consejero y luego cuando, después de la reforma de 2014, llegué a la presidencia, que iba a volver a la academia y que iba a volver a hacer lo que hacía antes. Y lo que hacía antes era ser un académico que tenía una presencia en medios a partir de eso, pues cumplir también con una de las funciones de la academia, que es la difusión de la cultura y del conocimiento. Mi participación en medios siempre tuvo una lógica explicativa de lo que eran los dilemas y los problemas electorales. Así pasó en 2006. Bueno, pero para que veas cómo son las vocaciones autoritarias, no es algo nuevo. Desde la propia tribuna presidencial se me criticó que antes de ser consejero colaboraba con Carmen Aristegui. En fin, mira, he estado en distintos medios, hoy vuelvo a participar en ellos. Vaya, hasta en algún momento de mi vida hasta escribí en La Jornada y eso no me hizo más afín o contrario a algún régimen político. Miren, esas son las descalificaciones ad hominem y las descalificaciones ad hominem suelen ser las descalificaciones que utilizan quienes no tienen argumentos. Así que volver a un medio de comunicación, pues bueno, es parte de lo que hice y de lo que ahora decidí volver a hacer, con independencia del medio, porque yo no voy a caer en el garlito y en el juego antidemocrático de decir que hay medios buenos y que hay medios malos, que hay medios democráticos y que hay medios antidemocráticos, que hay medios que valen la pena y medios que no valen la pena. Eso se lo dejo a los autócratas. También escribo en El Universal y antes de entrar aquí escribí en El Universal. Creo que El Universal tampoco es un medio que le guste al presidente. Creo que al presidente no le gustan mucho los medios que sean medios críticos al poder, que lo han sido históricamente, y la pretensión son medios afines. Pero en esos son juegos a los que no vale la pena caer. Y en todo caso, creo que lo relevante no es en dónde colaboras, sino más bien qué es lo que dices y qué es lo que opinas. Y creo que mis colaboraciones en Latinus, en El Universal, y en los espacios que vengan, porque estoy seguro que vendrán otros espacios, serán incómodos al poder como lo fueron antes, cuando esos comentarios no necesariamente son condescendientes con el poder. Y creo que el trabajo de un académico no es ser condescendiente con el poder, ni en la academia, ni en los medios de comunicación. Es lo que he hecho y es lo que seguiré haciendo. Así que si ha habido congruencia de algún lado, ha sido de este lado. Corrijo, también del otro lado. En siempre, reiterada e insistentemente, descalificar a quien no piensa como ellos. Ahora, hubo otro tema muy polémico que se convirtió en tendencia hace unas cuantas semanas. Si no me equivoco, era una sesión del INE y hay una diputada federal que, por cierto, sonó mucho, particularmente en nuestra entidad federativa. ¿Será porque es de acá? Porque es una diputada federal, por supuesto, de Baja California.
en la que pues ya sabe la historia, ¿no? Ella hace... En nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales, y así pasarán a la historia. Yo no sé si en su legítimo derecho o no, estaba pues, profiriendo una serie de acusaciones en ocasiones graves. Me estaba acusando de delitos, estaba acusándome de violar la Constitución. Yo soy muy respetuoso de los puntos de vista, pero también creo que puede haber abuso, sobre todo desde el poder, de ciertas descalificaciones, de ciertas groserías. Cada quien es quien es. Yo fui a la Cámara de Diputados. No sé si estaba ahí esta diputada ya o no, pero fui objeto de profundos insultos. Y les dije, yo no voy a ser quien ofenda, quien descalifique a esa soberanía. Yo soy muy respetuoso, soy un constitucionalista, soy muy respetuoso tanto de las investiduras como de los órganos del Estado, particularmente los órganos democráticos. Y frente al insulto, pues hay dos maneras de reaccionar, porque eso fue lo que hizo la diputada, será su punto de vista, pero llegó a insultar, pues no contestarle. Y bueno, pues hombre, ahora resulta, y esa es una vocación autoritaria muy grave, hasta la sonrisa le quieren quitar a los ciudadanos. Una cosa es burlarse. Y miren que burlas hemos recibido, y recibí yo muchísimas, desde el poder, desde este poder. Pero una cosa es eso, y otra cosa es actuar. Si vuelvo a insistir, no somos iguales. Y creo que simple y sencillamente el derecho de sonreírme es un derecho fundamental que voy a reivindicar. Siempre le moleste a quien le moleste. Y también, por cierto, el derecho a insultar, que no es ni elegante ni propio de una convivencia democrática que debe ser ante todo tolerante, pues está presente, y eso se lo dejo como monopolio a otros y a otras. Lorenzo, gracias por esta plática y Contrario. ojalá que nuestra democracia siga madurando. Va a seguir. Terminé mis últimas palabras en la herradura de la democracia en el Consejo General del INE fueron: larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana. Estoy seguro de que si las y los ciudadanos hacen su tarea, se comprometen con la democracia y la defienden, esas palabras van a ser las que van a prevalecer. Gracias, Lorenzo. A ti, mil gracias.